Del Colegio de Ingenieros Especialistas, Distrito 1 de la ciudad de Santa Fe. Bueno, en nombre del CIE le quiero dar la bienvenida a todos los colegas conectados y desde ya agradecer al ingeniero Aníbal García su buena predisposición para desarrollar este tema sobre el uso eficiente de red. Voy a hacer una breve mención del currículum de Aníbal García. Es egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y se desempeña en calidad de ingeniero forense en los fueros nacionales y la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina. Es investigador y docente y es autor de varios libros sobre el análisis de reconstrucción de la colisión, entre los que se destacan accidentes de tránsito, investigación y reconstrucción, y energía y deformación en la colisión entre automotores, una teoría general de la colisión. Por supuesto que el currículum vitae del ingeniero es mucho más extenso, pero lo dejamos aquí para darle paso al curso, a la capacitación. Antes de pasar a darle la palabra al ingeniero García, le doy la palabra al ingeniero Hugo Yuchi, que es el coordinador de la Comisión de Pericias del Colegio de Ingenieros Especialistas del Distrito 1. Hugo. Bueno, gracias, Raúl. En primer lugar, bienvenidos a los que están conectados. Y bueno, ya lo hizo en parte Raúl, pero destacar los pergaminos del disertante. Para nosotros es un faro acá en el país y tiene alcance internacional, así que nos podemos dar estos lujos. También quiero destacar la presencia del ingeniero David Cami, que lo conocí hace unos años. En ese momento estábamos tratando de indagar sobre programas de simulación y animación. Bueno, concretamente él se refirió al Virtual Crash, tuvimos un encuentro con él, algunos peritos de acá del país. Y como tercer punto, le quiero hacer saber a los peritos, sobre todo de acá de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, que estamos trabajando en la comisión arduamente para mejorar la recolección de datos cuando ocurre el evento por parte del personal policial, cuestión que todos sabemos no es una tarea sencilla, pero bueno, estamos haciendo gestiones a través del colegio, Raúl, vos las conocés, ante las máximas autoridades fiscales, judiciales y policiales para lograr mejorar un procedimiento que ya está establecido, pero que no se cumple. Y para ello necesitamos la mayor colaboración de todos los peritos, es decir, están abiertas las puertas para todos aquellos peritos de la jurisdicción que quieran aportar su sapiencia, su colaboración. Bueno, por mi parte nada más, les paso al ingeniero Aníbal la posta. Bueno, ahora sí, formalmente, buenas tardes. Gracias gracias por la invitación. Yo, digamos, siempre que me dejan hablar, agradezco porque cada vez nos dejan hablar menos, en muchos lados. Digamos, con la edad vamos diciendo cada vez más tonterías y eso, genera algún grado de disgusto. Yo he propuesto este tema acá porque me preocupa a mí mucho, digamos que por un lado los peritos, los que trabajamos en la investigación y reconstrucción de siniestro, avancemos en el conocimiento y uso de recursos tecnológicos avanzados, están disponibles y no es cuestión de usarlo, y por otro lado, que aprendamos a usarlos, ¿no? Que aprendamos a usarlos bien.
Vamos a ir directamente, no quiero empezar con ninguna parábola, voy a compartir pantalla, a ver si me funciona todo bien. Si esto funciona todo bien, debiera seguir funcionando bien. Acá está. Ahí está. Creo que estamos viendo la imagen de la introducción de la charla, si no me equivoco. Alguno que me pueda hacer una seña o decir algo, como para confirmar, se lo agradezco. Se ve Estamos perfecto. correcto, Aníbal, ¿eh? Se ve Bien, bien bien. la diapositiva. La idea es uso eficiente del EDR. Ahora vamos a ver qué es EDR en la reconstrucción de accidentes de tránsito. Vamos a ver digamos, un sistema de tecnología muy sofisticada, muy avanzada, lo diría de última generación, después me corregirán los que saben sobre el tema, si no es de última, es de las últimas, de las más avanzadas, y al hacerlo a mí me gusta siempre hacer una referencia y por eso coloco esa imagen que ustedes ven arriba a la izquierda, que es un viejo grabado que dicen que está ilustrando el momento en que un tal Arquímedes se estaba bañando hace unos años atrás. ¿Mm? Y que, bueno, mientras se bañaba cavilaba sobre lo que sentía y en función de eso descubrió un principio que con el tiempo se lo llamó principio de Arquímedes, pero que lo que él descubrió era una forma de investigar un fraude con la cantidad de oro utilizada en la fabricación de la corona del rey. No voy a ir mucho más allá, solo quiere decir que para mí, o para, digamos, para la gente que empezó la historia esta de la ingeniería forense conociendo esto, consideramos a Arquímedes el padre de la ingeniería forense. Por supuesto que como padre nosotros tenemos una cantidad de hermanos, porque Arquímedes y estos grandes sabios han dejado este, líneas de aprendizaje y líneas de trabajo por todos lados. Pero para nosotros es interesante rescatar cómo, digamos, casi sin recursos tecnológicos, mirando una realidad que no necesariamente era el tema, pero usando la cabeza y conectando la cabeza con la realidad, se investigan los problemas forenses. ¿Mm? Y es, me parece, una raíz, un origen que nosotros no deberíamos nunca dejar de lado, sobre todo cuando nos metemos con las cosas de la tecnología más moderna, ¿no es cierto? Porque en todo esto de la tecnología aparecen cruzados, así digamos, como capas de grasa entre la carne, la magia y la brujería por un lado, o sea, aquellos que nos cuentan siempre la capacidad de sacar del fondo de la galera un dato mágico, un resultado allí ya elaborado, y por otro lado, son fuentes de negocios, nada de esto está dicho con mala predisposición hacia las personas, simplemente que hay intereses que van más allá de lo puramente científico-tecnológico, hay intereses y es lícito que lo sea. Pero a mí me gusta siempre poner a un costado todo lo que tiene que ver con la magia y la brujería, eso bien al costado, en otro costado los negocios que están allí y centrarme digamos, en el ámbito de la ingeniería forense. Vamos a hablar de EDR y para eso vamos a empezar a entender qué quiere decir una sigla, que quiere decir registros de datos de un evento. Vamos a hacerlo simplemente así. ¿Y de qué evento? De un choque. ¿Mm? Es un sistema que reúne información de distintas fuentes en el vehículo, ¿mm? Dentro del cual y nos la brinda de una manera amable, es decir, de manera tal que nosotros podamos acceder, tener el conocimiento de rastros que de otra manera no tendríamos acceso. Es decir, es una herramienta muy poderosa
para relevar rastros del choque y vamos a ver qué tipo y qué calidad de rastros. Básicamente, no me interesa, digamos, desarrollar esto, todo lo que ustedes quieran saber, pueden consultar con David Camí, que es el especialista en ese tema, pero fundamentalmente lo que tenemos es una unidad de memoria inteligente, y ahora explico por qué, que capta señales, digamos, generadas por instrumentos propios del automóvil en forma permanente y los registra con un intervalo de medio segundo en general, 500 milisegundos. Eso es todo lo que tiene que ver con la velocidad, el uso del freno, de la dirección, las variables del motor en cuanto a número de revoluciones, etcétera, etcétera. O sea, una serie de parámetros que están siendo registrados a razón de 2 veces por segundo. Y que cuando un sistema que gobierna el disparo de los airbags detecta que hay una aceleración que supera el equivalente a 1,13 veces la aceleración de la gravedad, 1,13 g. Esto es más o menos, digamos que es la desaceleración del vehículo supera ese umbral, guarda los últimos 10 rastros registrados. Es decir, es un sistema que está permanentemente incorporando un nuevo dato y borrando el anterior. Esto es un problema para no saturar una unidad de memoria, se entiende, ¿no es cierto? Pero a su vez comienza ahí a registrar a través de la información de esta unidad inteligente, digamos, esta mini computadora que gobierna el funcionamiento de los airbags, información que proviene de los acelerómetros que gobiernan los airbags en una frecuencia de 10 milisegundos. Es decir, que nosotros tenemos dos tipos de datos. Unos que vamos a llamar de carácter normal, permanente, que estuvo generando el automóvil a través del velocímetro, a través de un cuentavueltas, etcétera, etcétera, y fue guardando en forma sistemática la unidad de memoria, y por otro lado, los 300 milisegundos que suele durar un choque, con una frecuencia de 10 milisegundos, o sea, con un dato captado contra 10 milisegundos. O sea, ya ahí tenemos no solamente dos fuentes distintas de origen de la información, sino dos calidades de información. Una tiene una frecuencia que vamos a llamarla amplia de 500 milisegundos y otra una de 10. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Todo esto sucede dentro de un sistema electrónico y de informática, en el cual hay un proceso de captura de todos esos datos y guardado temporal o permanentemente, según sea el caso, dentro de una unidad de memoria. Esos datos capturados tienen que ser leídos, o sea, alguien tiene que entrar a esa unidad de memoria y rescatar esa información. Y las unidades de memoria no hablan ninguno de los idiomas que hablamos nosotros, ni tampoco escriben PDFs. Asunto número 1. Pero resulta que esos datos, tal como los suministra, tienen que ser interpretados. Es decir, que nosotros tenemos 3 fases del proceso. La captura que hace el sistema, la lectura, para lo cual necesitamos algún recurso técnico que nos permita rescatar los datos, convertirlos a un lenguaje que nosotros podamos comprender y luego interpretarlos. Y son de estos 3 momentos que nosotros tenemos que tener claro cuando vamos a usar esto, dónde estamos parados nosotros, dónde están parados los demás y cómo juega cada uno en esta historia. El que produce los datos vamos a llamarlo Bosch.
no creo que sea el único fabricante de estos sistemas, pero es el que, vamos a decir, es el más desarrollado y el que prácticamente tiene copada todos los vehículos de alta gama que se fabrican en Europa, Estados Unidos, Asia, etcétera, etcétera. No conozco algo que no sea Bosch, pero por las dudas dejo la puerta abierta. Él se refiere me estoy refiriendo a la captura, es decir, a la generación de esos datos, si quieren ustedes, en una unidad de memoria. Por razones de secreto profesional, de secreto de marca, de secreto tecnológico y demás, los fabricantes de automóviles suelen no brindar, digamos, no poner a disposición del público en general la, esta información. Ellos tratan de ser restringidos, utilizarlo, tener sus propios sistemas de captura de datos. Son esto que ustedes han visto habitualmente cuando llevan el auto a la concesionaria y se lo escanean. Es decir, lo que están haciendo es haciendo una lectura de datos almacenados. ¿Mm? Pero no en particular de estos datos. Y hay y ha habido un gran tironeo entre las marcas, la justicia, si esto lo pueden hacer, si no lo pueden hacer, si lo quieren hacer. Hay un tema que en general está muy discutido, que es un principio de justicia, que es el de habeas data, o sea, si los datos, de quién son propiedad los datos. El auto es mío, lo pagué yo, está bien, yo choqué, yo hice lo que hice, pero los datos son míos, ¿por qué tengo que entregarlos para que sean usados contra mí? ¿Mm? Entonces hay una discusión jurídica en la cual no nos vamos a meter. Pero hay gente que muy capaz, sobre todo en el área de informática, que a través de procesos de ingeniería inversa, analiza, captura datos en forma de lenguaje hexadecimal y los interpreta. Voy a mencionar dos marcas porque son las que conozco. Es posible que haya alguna más, pero estas deben cubrir el 90 y mucho por ciento de los vehículos que ruedan por aquí. Una es Collision Science de Canadá, que, digamos, desarrolla el sistema CrashCan, y otra es Crash Data Group, que desarrolla el sistema GIT. No voy a decir nada feo cuando digo que David Camille es el que representa en Europa a Collision Science, es el que conoce mejor cómo funciona un CrashCan, no solo porque lo utiliza y porque obviamente lo promueve y demás. Entonces, tenemos captura por el lado Bosch, lectura por el lado de Collision o de CrashCan, de GIT, cosas por el estilo. Estamos con dos de los problemas resueltos. ¿Qué es lo que nos proveen esta gente? Digamos, Collision o GIT. Nos proveen un decodificador, un elemento, digamos, una mini computadora, cables de conexión que son específicos para cada tipo de vehículo por las marcas y demás, un software que viene obviamente incluido en la computadora para, digamos, para leer y extraer la información en lenguaje hexadecimal, y un servicio que nos permite mandar ese archivo hexadecimal a la nube, o sea, conectarnos con estas empresas. Ellos lo reprocesan, digamos, esa información, y nos devuelven un reporte. Un reporte, o sea, una información que ahora vamos a verla, pero básicamente yo quiero mostrar que aquí hay cuestiones que se empiezan. Hay gente, o sea, a ver, el aparato, los cables, las instrucciones para hacerlos,
son de libre disponibilidad, salvo pagar, digamos, no hay otra restricción. Para quien paga tiene una licencia y como tiene esa licencia puede subir los datos a la nube y pagando obtiene, o pagando gratis, depende cómo sean las licencias y los acuerdos, obtiene un reporte, se obtiene una información. Entonces aquí hay un ámbito de negocios, por un lado, pero aquí hay gente que por el solo hecho de tener el equipo, dice señores y señoras, señoras y señores, perdón, desde el fondo de esta galera cibernética saco con ustedes la solución del gran problema de quién fue el culpable del accidente. Es decir, hace un acto de magia. Y aquí es donde aparece una ventana que nos manda mucho frío y que vamos a tener que tener con mucho cuidado. Por otro lado, estamos en un ámbito de negocios. O sea, todo esto se hace con fines de, digamos, está rentado. Por supuesto, quien, quien compra la instrumentación, realiza el trabajo de ir a hacer la lectura en cada uno de los vehículos, la manda, esto y demás, también tiene su honorario, y todo esto conforma una cuestión de trabajo profesional. O sea, negocio no está dicho en mala palabra. El problema es cómo va en esto. ¿Qué es lo que nos devuelve Crashcan o GIT? Nos devuelven un reporte básico. Es decir, nos devuelven, por un lado, una tabla donde están registrados cada 500 milisegundos la distancia recorrida hasta el impacto, la velocidad del vehículo, la rotación del motor, el grado, el porcentaje del pedal de acelerador que estuvo oprimido, si se activó o no se activó el freno, el grado de desaceleración, el ángulo del volante, o sea, tenemos toda una serie de información de lo que ocurrió en los 5 segundos previos a que se disparara el fenómeno, o sea, que empezara lo que para este sistema es el choque. El choque empieza cuando la desaceleración supera el nivel de 1,13 G. Por un lado. Por otro lado, nos da una información más técnica de qué lado está registrado el impacto, cuál es el delta V, o sea, la variación de velocidad del vehículo durante el impacto, cuál es la fuerza media expresado en factores de G, o sea, no es una fuerza media, es una desaceleración. ¿Cuál es la dirección principal de esa fuerza? La principal direction of force. Para aquellos que alguna vez se metieron en algún curso mío sobre colisión lateral, o compraron un librito sobre colisión lateral o cosas por el estilo, habrán visto que quien conoce la Principal Direction of Force tiene la llave para entrar y hacer el resto de los cálculos como si fuera una cosa de niños. Y todo esto está buenísimo. Ahora, ¿qué relación hay entre lo que yo bajé conectándome a la unidad de memoria del vehículo? Y esto es un paso que está en el medio y que resulta oscuro a todos nosotros. Porque estos son valores finales en los cuales creemos o no creemos. Es decir, no hay ninguna posibilidad salvo la tecnología, bueno, y todo lo que sea. O sea, la capacidad de demostrar y de fundamentar la solidez, digamos, la, eh, el valor que tienen estos datos, ha quedado a manos de Crashcan o de GIT, quienes no vienen a firmar el informe con nosotros.
Es decir, quedamos huérfanos. Sabemos todo, pero no podemos demostrarlo. Podemos decir, esto es lo que me dice el brujo. El tema es que si uno paga un poco más, perdón, antes de eso. Pero cuando uno abre el reporte además de los datos tiene texto y una serie de consideraciones, y entonces encuentra frases. Por ejemplo, dicen que cada dato debería ser considerado en conjunto con toda la evidencia física disponible del vehículo y de la escena. Es decir, señor perito, usted ya acá no fue, leyó los datos, qué sé yo, acá le mandamos la solución o una serie de datos, pero por favor, verifíquelos usted. Nosotros no nos hacemos cargo. Por otro lado, nos manda un aviso que como el pre-crash, o sea, los 5 segundos antes, están leídos cada 500 milisegundos, puede haber un delay, o sea que puede que no haya una correlación razonable, digamos exacta, entre los datos que nos dan y las funciones de tiempo. ¿Mm? Y eso está en el orden de los 500 milisegundos, podría estar. Es decir, que como todo buen productor masivo, dice, no nos hacemos cargo del uso que se haga de esta información. Asunto número 1, que yo creo que vale la pena tener en cuenta. Después voy a contar algunos casos y posiblemente vean. Como yo ya les conté, hay dos cosas. Primero, hay un idioma de lectura que es, digamos, hexadecimal, que quiere decir solamente puede ser interpretado dentro del espectro, digamos, del saber informático. ¿Mm? Salvo que alguno tenga una especialidad o que tenga la posibilidad de operar, esto ya es el, digamos, el ABC del negocio de CrashCan o de GIT. ¿Mm? El Ingeniero, ¿lo saber, puedo interrumpir? no. Te voy a pedir que guardes la pregunta para el final. ¿Puede ser, Claudio? Sí, sí, por ¿Eh? supuesto. Por favor, gracias. Pero resulta ser que si uno paga un valor adicional, viene una suerte de reporte avanzado. Recuerden, reporte básico, reporte avanzado. Y ese reporte avanzado trae, yo diría, datos de primera generación. Por ejemplo, lo que yo creo más importante de todo esto, es que trae la lectura directa de los acelerómetros cada 10 milisegundos. Es decir, aquí la única interpretación, la única mediación que ha habido es transformar el hexadecimal en un lenguaje de geometría analítica. Aceleración, tiempo. ¿Mm? O sea, hay una mediación intermedia, pero ya no hay todas las interpretaciones. Es interesante. Claro, no cualquiera sabría qué hacer con un diagrama de aceleración-tiempo durante los 300 milisegundos que va el choque, pero si sabe qué hacerlo, ahí tiene información y son datos, yo los voy a llamar directos, no lo son tan directos, pero están mucho más próximos a la fuente. Esos datos directos pueden, por ejemplo, y solamente cito un ejemplo en el caso de un choque frontal, mostrarnos la variación de aceleración durante el choque, diagrama que está arriba a la izquierda, todo en milisegundos, y por otro lado mostrarnos la integración, o sea, la integral aceleración diferencial de tiempo, realizada por la misma computadora que nos daría la función variación de velocidad en función de tiempo. Y uno lo mira así y dice, está bien, gracias, muchas gracias señores, para esto pagué. Claro, si pagó para esto, la verdad que mucho no ha avanzado, porque esto no dice mucho más, o no dice cosas mucho mejores que las que estaba diciendo el informe básico. ¿Mm? Pero, si esto lo leemos en clave de ingeniería forense,
Lo que tenemos allí es un diagrama de variación de velocidad en el tiempo. Y si podemos detectar aproximadamente cuál es el tiempo de máximo enganche, o sea, el momento en que las velocidades de colisión de ambos vehículos son iguales, la velocidad común, o lo que en el lenguaje de que yo difundo sería la velocidad del centro de masa. Podríamos discernir una relación de esta variación de velocidad con el coeficiente de restitución y la velocidad equivalente de barrera para este vehículo. Y si alguno se ha tomado el trabajo de leer el librito mío sobre teoría de la deformación, etcétera, etcétera, o vino alguno de los cursos, sabe que sabiendo la variación de velocidad, el coeficiente de restitución y la velocidad equivalente de un vehículo, y conociendo las características del otro vehículo en términos de masa y de rigidez, puede determinar la velocidad relativa del choque. Es decir, que para todo el mundo esto no significa mucho, para un ingeniero forense esto puede ser oro en polvo. Fíjense ustedes, pareciera que tenemos la solución de todo, pero el EDR nunca nos va a decir nada sobre la velocidad del vehículo antagonista ni de sus maniobras, porque está registrando solo lo que pasa en un vehículo. ¿En qué momento se produce la perturbación? ¿Cuándo aparece, digamos, cuándo se inicia el siniestro en términos de cuándo se alteran las condiciones normales de circulación? Dicho de otra manera, ¿en qué momento el chiquito se me cruzó por delante? ¿Cuándo lo vi? ¿A qué distancia? Esto no está dicho directamente en el informe de DDR. Tampoco está las condiciones del estado de la vía, la visibilidad, si la pista estaba seca o mojada, ¿no? No está indicado para nada el grado de excentricidad del choque. Y esto tiene mucho que ver, como vamos a ver dentro de un ratito, porque en el choque hay masas reducidas que dependen de la excentricidad. Yo estoy hablando de cosas de las cuales he hablado en mis libros y demás y en mis cursos, por eso les pido disculpas a los que no tuvieron la desgracia de sufrirme antes, que algunas de estas cosas parecen estar en chino. Están en un chino traducido e impreso, ¿no? Así que no es tan complicado. Parece que Luis Jerez quiere entrar, Federico. Sí, sí, le acabo de dar ingreso Ah, ya. bueno, está bien. Yo les voy a mostrar tres cosas que me aparecieron y que son simples comentarios como para que uno sepa, digamos, cómo debería, con qué cuidados debería leer. Por ejemplo, este es un recorte, obviamente, de un informe básico que dice que el vehículo, antes de chocar, venía a 165 kilómetros y disminuyó hasta 140 al momento de la colisión, y que el conductor dejó de presionar el acelerador 5 segundos antes del impacto y presionó el pedal de freno 0,5 segundos antes del impacto. La segunda frase, digamos, la tenemos que leer poéticamente, metafóricamente, porque nadie puede en el mismo instante soltar el pedal del acelerador y apretar el freno. Hay un retardo, está bien, estamos hablando de décimas de segundo, pero nosotros estamos hablando de milisegundos, así que las décimas de segundo no son unidades de tiempo despreciable. Pero fíjense esto, si yo tuviera mala leche y le quisiera pasar el detector de mentiras a esto, diría, dígame cuál es el factor de desaceleración que me lleva de 165 a 140
en medio segundo. Y ese factor es 1,4157. Factor físicamente imposible, por un lado, y que de haber sido real, o sea, si habría habido una desaceleración de 1,42, redondeo, como es superior a 1,13, tendría que haberse ya comenzado a disparar el acelerómetro del airbag. Acá hay un error. Acá hay algo que no está funcionando bien y tiene que ver con el problema de leer las cosas cada medio segundo. Porque si yo, digamos, que vengo de vez en cuando a dar una charla acá al Colegio de Santa Fe y los veo a todos sentados desde que estamos todos en esta virtualidad, los veo sentados en el mismo lugar, como los veo una vez por año más o menos, podría decir, bueno, ustedes desde hace un año están sentados ahí, no se movieron. Es decir, con mi segmentación de tiempo para registrar los eventos ha sido de un año, yo digo del año pasado al año de hoy está todo igual, no ha habido ningún movimiento y ustedes deben haber hecho un montón de cosas en esto. Quiere decir, la segmentación de tiempo en el cual yo tomo puede tener influencia, lo dice el propio autor. Entonces, ¿cómo debe entenderse esto? Digamos, supongamos que el verdadero factor de desaceleración fuera 0,9. Yo no le voy a decir esto es razonable cuando actúa una ABS, o sea, un sistema de anti-brake system, ¿m? Y es razonable en el caso este donde con otros medios, con un film que había, se podía medir una desaceleración y se veía que 0,9 era un valor muy razonable para esto. Si yo en vez de querer saber cuál fue el factor de desaceleración, quisiera saber cuánto fue el tiempo de desaceleración que me llevó de 165 a 140, con una desaceleración de 0,9G, tendría que fueron 0,08 segundos, un valor que está entre 0,5 y 1. Y esto explica que es razonable, absolutamente razonable, que el señor soltó, el que manejaba, soltó el pedal de freno pasado el -1 segundo y apretó el freno antes de los 0,8 segundos para que a los 0,8 segundos ya estuviera activado el freno a plena desaceleración. Entonces no fue que a los 5, fue a los 0,8. Y discúlpenme, cuando hay estas velocidades, estas décimas de segundo hablan de muchas cosas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, yo diría, a ver, ¿cuál es el tiempo de reacción del conductor? Supongamos que fuera muy bueno, 0,25 a 0,5 segundos. ¿Mm? Por lo tanto, la perturbación, lo que a él lo incitó a soltar el acelerador y pisar el freno, sucedió en ese tiempo antes del choque. Y puedo relacionarlo con el otro protagonista, el antagonista, y empezar a estudiar algo sobre el otro a partir de esta información. Esto es ingeniería forense. Es decir, estoy utilizando información de primer nivel, la estoy pasando en limpio y la estoy purificando y me va a servir para entender mejor el accidente. Otro tema. Nos da la fuerza media y la dirección principal. Ya esto lo comenté. Tomo este caso. Yo la verdad que no estoy muy seguro de cómo hace, pero estoy suponiendo, por lo que he charlado hasta ahora, nadie me lo ha desmentido, que la fuerza media en realidad lo que me está diciendo es la aceleración media, porque si me dice 1,37 G, no es una fuerza media, es una aceleración media. O sea, una integral de aceleración diferencial tiempo dividido el tiempo total, ¿m? Un valor medio. Asunto número 1, me está dando una aceleración. Y segundo, me está diciendo que el ángulo está dado
por los acelerómetros que me mueven, que me dan la información. Yo tengo acelerómetros colocados en el sentido del eje X, acelerómetros colocados en el sentido del eje Y, ¿m? Y en este caso, como fue una fuerza lateral, me dice 270 grados, quiere decir se activó solamente un acelerómetro lateral. ¿M? Es un choque de baja velocidad, fíjense, el delta V es menor a 4 kilómetros por hora, ¿m? Es un choque menor, pero vale la pena. Ahora, si yo lo que quiero es ver fuerzas, y esto tiene mucha importancia, porque cuando hablamos del principio de acción y reacción, hablamos de la igualdad de las fuerzas, no de la igualdad de las aceleraciones. Por lo tanto, las masas que transforman la aceleración en fuerza no son para nada despreciables. Y la fuerza la tendríamos que ver como una relación de reducción de fuerza. El I cuadrado es el momento de inercia en el eje vertical, sobre el I cuadrado más el H cuadrado. El H cuadrado es la excentricidad, donde está aplicada la fuerza respecto a donde estoy leyendo la desaceleración, por la masa, por la aceleración. Por lo tanto, si el choque estuviera justo alineado donde está colocado el acelerómetro, H sería igual a 0, y esto sería masa por aceleración directamente, porque el cociente ese sería 1. Pero si el choque es fuera de ese punto, y sobre todo muy afuera, la fuerza, o sea, el 1,37 G, no se transforma automáticamente en una fuerza. Y esto tiene que ver con el problema de la dirección principal de la PDOF. Porque con el mismo criterio, si yo tomo que la dirección principal es el arco tangente de las aceleraciones X e Y, estoy cometiendo el error de excentricidad. Y en este caso, bastaría que se activaran 2 acelerómetros para que ya pueda asegurarles que no hay posibilidad de concentricidad en 2 acelerómetros que están colocados en un auto que tiene 1,70 m, 1,80 m de ancho. Hay excentricidad sí o sí. El arco tangente no sería de las aceleraciones, sino de las relaciones. Esto lo pueden ver ustedes operando la ecuación. Quiere decir que el concepto de fuerza que nos está induciendo, me parece que nos puede llevar a confusiones y en algunos casos cometer cosas raras. Y fíjense que yo aquí estoy haciendo la cuenta como si la rotación fuese nula. Porque si este auto, que tiene una fuerza aplicada excéntrica a la posición de ambos acelerómetros, los acelerómetros los representé groseramente con unos eh, ¿cómo es? Los trapecios de color amarillo, estuviera rotando, no es lo mismo la aceleración lineal en el acelerómetro que la aceleración lineal en el punto de aplicación de la fuerza. Dependería del radio de rotación, porque la aceleración va a ser siempre gamma, aceleración angular, por R. O sea, en un lugar sería gamma por R para el acelerómetro, y para la aceleración real sería gamma por R más H. Les dejo esto no como solución, sino como preocupación. Es decir, cómo leer la información. En los dos casos dije, el error grosero que se comete es en repetir como un loro lo que nos manda alguien a quien estamos conectados por una nube, que le mandamos algo por la nube y nos devuelve por la nube algo en otro lenguaje, sin que nosotros tengamos ningún grado de control, salvo la confianza que razonablemente tenemos que tener en todo proveedor de tecnología, ¿no?
Voy a contarles un caso donde las cosas, justamente problemas de interpretación, llevan a esto. Este es un vuelco. Y este es un vuelco donde este vehículo realizó varios giros en torno al eje X, además de otros giros. Pero supongamos que hubiera girado puramente en torno al eje X, simplemente para simplificar las cosas. El criterio del ingeniero forense es donde está más deformado, es donde fue el primer impacto. Porque por un principio, aunque yo no pueda saber, no pueda medir, sé que a medida que se van sucediendo los choques, va disminuyendo la energía disponible, como va disminuyendo la energía disponible, va disminuyendo la energía disipada, por lo tanto, en cada golpe, en cada choque sucesivo, hay menos energía, menos deformación. Esto es lo que llamaríamos hacer ingeniería forense a ojo, en el buen sentido de la palabra. Y por lo tanto, por otra parte, uno siempre sabe que los vehículos, cuando vuelcan lateralmente y vuelan en el aire, el primer impacto lo hacen en el vértice superior del lado opuesto al cual se desplazan. Por lo tanto, si uno mira cómo están destalonadas las ruedas o cómo están deformadas o rayadas las llantas o cosas por el estilo, enseguida sabe que este vehículo, en el caso deslizó a derecha, dio el giro en el aire y el primer golpe lo pegó en el vértice izquierdo. Por lo tanto, el golpe más fuerte tiene que haber sido ahí. Y el segundo golpe fue después, no sé si a continuación o uno posterior, tiene que haber sido menor. Por lo tanto, dice, la fuerza 1 tiene que haber sido mayor que la fuerza 2. Y esto era importante porque el airbag de cortina del lado 1 no se había abierto y el 2 se había abierto. Entonces, acá había una falla, algo que no funcionaba bien en el sistema de disparo de airbags, porque tenía que haber disputado, y como había lesionados graves del lado de uno, del lado izquierdo, la cosa se ponía pesada. El fabricante, digamos, propuso que se abriera la unidad, digamos, directamente la unidad del airbag, que se leyera de la unidad del airbag el registro que había de las aceleraciones registradas del momento que inició el airbag. Y entonces tienen ustedes aquí el diagrama de aceleración del lado derecho. Está para abajo porque está en sentido negativo. O sea, uno de los acelerómetros es positivo, el otro es el lado opuesto, es negativo, es la forma de entenderlo. Pero sabemos que es del lado derecho porque lo dice aquí, que la ubicación está en la puerta y nos dice que allí, desde el instante cero, acá tenemos que leerlo, la desaceleración estuvo variando entre un mínimo de 38,8 y digamos, y una meseta de 95. Estos son metros por segundo cuadrado. Y esto explica por qué disparó el airbag del lado derecho. Pero para nuestra sorpresa, del lado izquierdo, a partir del punto cero, mostraba que la aceleración estuvo entre 0 y una meseta que podríamos estar ubicando entre 20 y 60, no está muy claro, porque bueno, es un vuelco, no es un ensayo de laboratorio, ¿no? O sea, es un caso real, pero digamos, si yo integro esto, es mucha menos aceleración media, y esto que está del lado izquierdo me explica por qué no abrió. ¿Y cómo puede ser que la fuerza sea mayor de un lado y el acelerómetro me esté indicando aceleración menor del otro? Esto empieza entonces a ser una discusión. Según el acelerómetro, la fuerza 2, según digamos la lectura de los acelerómetros, la fuerza 2 sería mayor a la fuerza 1. Acá también hay excentricidad, pero no vamos a despreciar porque las dos son excéntricas y razonablemente igual de excéntricas. No es por ahí la discusión, digamos, el factor de
de reducción de masa es igual para ambas, no. Acá sí podemos comparar, digamos, hacer una identidad entre fuerza y desaceleración. Fuimos a ver el manual del vehículo y a nadie se le ocurrió lo que les voy a contar ahora. El manual decía que venía equipado con tantos herbas, qué sé yo, y que venía, era un sistema para vuelco. Preguntamos cómo funcionaba el sistema para vuelco, y entonces el sistema para vuelco está constituido por el acelerómetro lateral más 2 acelerómetros verticales colocados en el lateral, o sea que está midiendo no solamente aceleración en el sentido de X, en el sentido de Y, sino en el sentido de Z. Por lo tanto, tendría que haber detectado componentes y qué sé yo, y la fuerza que tendría que mandar no sería la de un acelerómetro, sino la de por lo menos 2 acelerómetros que se integraran, o de una integral, digamos, de la resultante de las aceleraciones de dos lados. Y cuando vamos con esa discusión, no, pero lo que pasa es que acá en la Argentina ese vehículo no se produce, no se produce con el, digamos, no es apto digamos, el disparo airbag no funciona con los vuelcos. Pero si en el manual dice, no, pero eso dice, fíjense que dice para Europa y Estados Unidos. O sea, para Argentina no. Pero ¿cómo puede ser? Los acelerómetros. Leyendo con claridad, efectivamente, el montador argentino de la misma marca se ha ahorrado cuatro en realidad, 4 acelerómetros con su instrumentación, su implementación, su cableado, bla, 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 ¿no? Por auto. Y por eso no es apto para vuelco. Y entonces, lo que estamos leyendo aquí es aceleración lateral y no aceleración del impacto de la fuerza. Estamos viendo las componentes amarillas, que obviamente por un problema de ángulos es mayor del lado derecho que del lado izquierdo. Y explica claramente por qué no dispara el airbag y por qué el conductor y el ocupante del asiento trasero del lado izquierdo tenían gravísimas lesiones debido al aplastamiento de la cabeza contra el tórax. Es decir, acá es donde no es el airbag lo que está mal, no es el acelerómetro lo que está mal. Hacemos ingeniería forense con recursos sofisticados, pero con la misma capacidad de indagación y de inteligencia con que Arquímedes la hizo hace tantos siglos atrás. Porque sin esa inteligencia, esto se vuelve estúpido. Yo lo que les conté es de que hay una herramienta poderosísima para captar, para suministrarnos rastros. Rastros que no son posibles de obtener de otra manera. No son huellas de frenada, no son deformaciones, no son interpretaciones. Son rastros, como ustedes habrán visto, que pueden leerse prácticamente, yo no diría directos, pero casi directamente. ¿Mm? El gran problema es la evidencia, porque la evidencia no puede ser cedida ni siquiera a gente que produce tecnología de punta. Siempre es una cuestión del ingeniero forense, que además es el que firma y se hace civil, profesional y penalmente responsable de lo que firma. Y no puede decirle, no, yo esto acá, yo le endoso mi responsabilidad al que me vendió el software o al que me mandó el reporte. Es decir, hay problemas de responsabilidad, pero también
también hay problemas de que formar evidencia no es simplemente leer el reporte. Y esto es lo que a mí me interesa transmitirles en esta idea. Por eso hablo del uso eficiente, del uso consciente. Yo quiero, vamos a terminar, creo que ya estamos en hora. Estamos en hora, llegamos perfectos. Con un tema, digamos, donde yo me siento bastante tocado porque con los años he visto que mucha gente ha entendido que cierta prédica mía respecto de la tecnología podía ser como una suerte de discurso antitecnológico, ¿no? Sigamos con la regla de cálculo y el lápiz de madera con el sacapuntas, ¿no? O con la navaja para sacarle esto. Nosotros tenemos mucha tecnología disponible. Tenemos biomecánica. Tenemos video que podemos analizar geométrica y cinemáticamente. Es decir, son cosas que no había 25 años atrás. Tenemos GPS que cuando guardan datos, hay una charla mía por ahí por internet, que pueden ver todo cómo usar los datos de GPS para determinar velocidades. Están los EDRs. Todos ellos tienen la cualidad e identidad de que son productores de rastros de alta calidad y de fina sensibilidad. O sea, son rastros muy finitos, muy sutiles, muy fuertes, y que requiere de la capacitación necesaria de cada uno para interpretarlos adecuadamente. No solamente de disponer de la herramienta física que nos permita, como en este caso, hacer la lectura y luego procesar esos datos, sino de la capacidad nuestra de leer esos rastros en términos correctos de ingeniería forense aplicados a cada situación. Y como he escuchado que el colegio, o el grupo, digamos, el grupo de peritos del colegio está haciendo una campaña de difusión en la recolección de datos, que yo, por lo que me han comentado, va dirigido a la gente de policía que va a los lugares del siniestro, yo diría que vayan incorporando también estos recursos dentro del concepto de recolección de datos, porque son datos, muy buenos datos. Y volvamos a Arquímedes. Hay muchos que ven esto y dicen, tan viejo ya, ya Arquímedes ya está limpio, ya salió, ya terminó, esto no nos preocupa. Y entonces son aquellos, voy a usar una metáfora, que proponen tirar el agua sucia con Arquímedes adentro. La metáfora es porque hay gente que quiere tirar la bañadera, el agua sucia, el jabón con el niño adentro. Yo saqué al niño y pongo Arquímedes. Fuera del control de la ingeniería forense, la producción de evidencia es limitada y poco fiable. Si vale la pena estudiar ingeniería forense, es para poder usar mejor los recursos para recoger rastros. Porque siempre, siempre, pero siempre habrá que formar evidencia con la inteligencia natural. No hay inteligencia artificial desarrollada para esto. Vamos a las preguntas que ustedes quieran hacer. Sí, ingeniero, buenas tardes. Ante todo, muchas Buenas tardes. gracias. Gracias por la presentación. Eh, la pregunta, digamos, primera que quiero hacer es muy básica, digamos, ¿cómo puedo registrar, digamos, esos datos? Porque, o sea, digamos, generalmente el perito interviene y hace una pericia bastante tiempo después, ¿no? De ocurrido el siniestro. Entonces, inclusive ya los datos pueden haber sido manipulados y demás. O sea, yo me llevo la impresión, y usted corríjame por favor, como que esto es muy útil, pero si yo voy en el momento, digamos, o estoy en el momento del accidente o días posteriores donde puedo, digamos, echar mano del kit de herramientas,
a esos vehículos, sino cómo... Se cortó. Hola. Sí, no sé si se escuchó la No, no, pregunta. la última parte, ¿cómo puedo Claro, echar si mano? no, no, si no, ¿cómo hago, no? Porque, o sea, digamos, esto está bárbaro, ¿no? Pero, digamos, si yo como perito intervengo tiempo después, meses después, ¿no es cierto? Esa evidencia, por más que tenga el kit, es muy difícil de llegar, ¿no? Esa era la primera pregunta. ¿Y la segunda? Y la segunda pregunta es, bueno, en un choque nosotros tenemos 300, se producen 300 milisegundos. Y en ese slide donde usted colocó de que se estaban lavando las manos, ¿no? Al estilo Poncio Pilatos, básicamente había un delay de 500 milisegundos, ¿no es cierto? O sea, la empresa informa que hay un delay de 500 milisegundos. Con lo cual, digamos, esto se me abren dos preguntas. La primera es, a veces, si los 300 milisegundos, si esto es tan importante por en función de la energía que se ve involucrada en ese rango de tiempo, la fuerza que se ve en ese rango de tiempo, varían mucho y son tan determinantes para, digamos, es un sí o no, es una compuerta sí o no, ¿no es cierto?, para decir está bien o está mal. Y esa era la primera pregunta, o sea, o la parte A de la segunda pregunta. Y la parte B de la segunda pregunta es, desde el punto de vista de la teoría de errores, estaríamos en un caso tremendo porque, o sea, estamos hablando de 500 milisegundos cuando el choque se produce en 300 milisegundos. Bueno, sí, entendí la pregunta. Hay otras preguntas, pues, digo porque a lo mejor hay algunas que se alinean con esto y me permiten hilar una respuesta global. No. Aníbal, Sí, discúlpame. La aplicación de estos sistemas en el país, en Argentina, ¿en qué nivel se encuentra? ¿Tenés conocimiento de eso? Si hay gente que está usando esto. sí. Another questions. Una más, ingeniero, si hay algún listado, se puede saber, digamos, sin recurrir al manual, digamos, del vehículo, previamente, qué vehículos están circulando en Argentina, si hay alguna de fabricación nacional que tenga este sistema. Sí, hola, buenas noches. Sí, Buenas noches desde Málaga, desde España. Eh, vale. bueno, en primer lugar, decir que ha valido la pena esperarme hasta estas horas porque siempre es interesante escuchar una charla de Aníbal. Y nada, comentar que estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Aníbal de la necesidad de analizar estos datos en conjunción con otros datos de forma crítica y la necesidad de capacitación. Es cierto que la capacitación no es sencilla porque los que conocen más cómo funcionan estos sistemas y cómo recogen los datos y cómo registran los datos, etcétera, no son muy transparentes. O sea, no les interesa por los motivos que sean, por secreto profesional, entonces, quien podría formarnos no está interesado en compartir esta información. Con lo cual, la información que tenemos a menudo es a partir de pruebas de choque, donde conocemos, porque montamos unas pruebas de choque, unos crash test, y luego vamos a ver qué es lo que ha registrado. Entonces, un poco comparamos y vemos, pues, qué limitaciones tiene el sistema, qué bondades tiene, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante lo que ha remarcado Aníbal, es el hecho de que es importante
es una información buena, pero hay que saber lo que nos da. Y en este sentido, la pregunta que ha hecho Claudio, que hablaba de los 500 milisegundos de delay y que el pulso de la colisión únicamente son 300 milisegundos, creo que aquí Aníbal lo ha explicado. O sea, hay una parte de información que es precolisión, que es cada medio segundo. Hay algunos fabricantes que es cada 100 milisegundos, o sea, hay más frecuencia de datos. Y hay una segunda parte de datos que son relativos a la colisión, que es cada 10 milisegundos. Entonces, esos 300 milisegundos del pulso de colisión, si tenemos la información cada 10 milisegundos, sí que nos permite analizar ese pulso de la colisión. O sea, yo creo que ha habido una confusión, a pesar de que Aníbal lo ha explicado bien, que había cada 500 milisegundos era de la fase precolisión y en la fase de colisión cada 10 milisegundos. Yo también opino que en la fase precolisión estaría genial que nos diesen los datos con más frecuencias, porque si no, lo que tenemos cada 500 milisegundos, lo que os tenéis que imaginar es un sistema que va abriendo los ojos cada 500 milisegundos y nos dice lo que encuentra en ese momento que abre los ojos. Y además, otra cosa que hay que tener en cuenta es que abre los ojos para mirar velocidad, abre los ojos para mirar el freno, abre los ojos para mirar el giro de volante y todo esto no es síncrono, no es simultáneo, hay la sincronía de los datos. Y por tanto, el tema no es sencillo, eh, pero también debo decir que esta información, con todas estas pegas, nos permite profundizar y llegar a unos niveles de conocimiento que sin esta metodología, bueno, quitando el tema del análisis de vídeo y eso, ¿no? Con técnicas tradicionales únicamente, yo no hubiese imaginado nunca que pudiésemos llegar en algunos casos. Y nada, darte la enhorabuena por la charla y eso, y muy interesante. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Así ya. Empiezo y si después surge más, hacemos una segunda ronda. Bueno, lo que dijo David es cierto. Yo, digamos, los 500, leer cada 500 milisegundos, y eso David lo acaba de perfeccionar, no todo lo que leemos sucedió en el mismo momento, porque el sistema mismo no puede leer todo al mismo momento. O sea, hay que leerlo así. O sea, perdónenme, yo no quiero entrar en ninguna degradación, pero es como hablar con un tartamudo. No tiene que entender que el hombre repite sílabas. Entonces no puede tomarlas al pie de la letra, tiene que hacer su integral. ¿M? Entonces, hay que hacer el esfuerzo de entender que el sistema funciona así. Me parece claro que me gustaría, pero me parece que los 5 segundos siguen siendo una cuestión importante, porque si me sacrificaran, si a mí me dieran elegir entre 5 segundos con lecturas cada medio segundo o, o 0,1 segundo, o sea, 100 milisegundos, con un segundo antes, yo me quedo con los 5 segundos, porque siempre va a ser más rico en cuanto al pre-colisión. Entonces, ahí hay un tema y además para pedir, digamos, para pedir, somos mandados a hacer. El problema está, ¿quién nos quiere satisfacer esto? Pregunta de Claudio: ¿cómo registrar los datos mucho tiempo después? Experiencia concreta: los datos del caso que yo les conté del vuelco fueron leídos 3 años y medio después del siniestro, ningún problema. Mientras no se haya roto, sacado, robado, digamos, la unidad, comillas, computadora, no es como es una ECU, una unidad central de información, ¿no? O sea, mientras eso no haya sufrido, que puede sufrir desde el mismo choque, puede haber un incendio, si quedó expuesto bajo la lluvia se puede haber deteriorado por el agua, cosas por el estilo, todo eso puede suceder. Pero hasta 3 años después se leyó como yo estoy hablando ahora con ustedes, con la misma normalidad con que se hubiera leído. Segundo,
hay que estar en el lugar, por eso digo, no necesariamente, esta es una de las cosas que no nos obliga a estar en la inmediatez del hecho. Es como las deformaciones. Se van a quedar con el auto, inclusive con la corrosión del auto, no se van a ir las deformaciones, no se van a alterar. ¿Mm? Entonces, si vamos a medir deformaciones, si vamos a hacer lectura, se puede hacer en cualquier momento. Eh, Hay que aplicar teoría de errores. En esto y en todo, en todo. Todo lo que leemos, todo lo que calculamos, todo está sujeto a los errores de medición, de apreciación, etcétera, y hay que aplicar y hay que sacarlo. Y digamos, si alguno está muy aburrido, darse una vuelta y volver a ver el teorema de Taylor es una buena recomendación. Yo, en ese sentido, estoy de acuerdo. Eh, ¿Quiénes lo aplican en el país? El gran problema que tenemos nosotros es que, como bien ha dicho David, hay gente que compra esto para ocupar un lugar de excelencia, mientras lo compren pocos, David, por eso hay que vender más, más equipos, más licencias, y mientras los tengan pocos, esos pocos disfrutan de ello como un secreto, ¿no es cierto? Entonces, el gran problema no es que tengan el secreto, el gran problema es que nosotros podamos siempre eh, salir, desenmarañar esos secretos. Entonces, cuando nos vienen con esto, a ver, quiero el reporte completo, no me quedo con el reporte básico, que no me acuerdo cómo se llama, Crow, no me acuerdo cuánto, pero bueno, no importa. Quiero decir, quiero el reporte completo. Cuando tengo el reporte completo, lo voy a leer de la primera a la última página y lo voy a tratar de interpretar y ver si son consistentes los resultados condensados en el reporte básico con esto, y si no, voy a discutirlo de ese punto de vista. O sea, yo no tengo el equipo, yo nunca me he dedicado hacer levantamiento de rastros. O sea, no, lo he hecho, pero no ha sido mi especialización. Por lo tanto, nunca me he volcado a equiparme por este lado, pero sí a estar entrenado para comprender lo que otros hacen. Porque, bueno, porque como dicen muchos, no, ir al lugar con la inmediatez, tener acceso. ¿Qué vehículos los lleva? Y lo llevan, hoy por hoy lo llevan los vehículos de alta gama que se fabrican algunos en el país o se montan en el país, pero con algunos recursos. Esto que yo les conté de que en Europa se venden con una cierta cantidad de Europa o de Estados Unidos se venden con una cierta cantidad de acelerómetros y acá con algunos menos, ¿viste? Como si fuera, digamos, como si fuera un problema de un embellecedor, de algún elemento estético, ¿no? O sea, y le quitan la capacidad de actuar, de utilizar airbags que están instalados en un caso de vuelco. Esto me parece una barbaridad. Esto es una cuestión, digamos, ya del fabricante, un problema ético, ¿no es cierto? Entonces, el tema es, Hugo, que quizás para nosotros no sea el problema, pero para gente joven que veo por acá, va a ser un problema, porque en los próximos años va a haber cada vez más. Yo me acuerdo hace 20, 25 años, yo estaba haciendo las primeras, los primeros pininos en todo esto, o no los primeros pininos, pero no estaba tan, y venía, ahora van a venir las cajas negras, van a ver cuando vengan las cajas negras, se acabó el trabajo para ustedes, porque vamos a sacar la caja negra, como la sacamos del avión, y vamos a saber todo. Claro, en general los aviones no chocan, los aviones, los siniestros, hay algún choque de avión, no lo voy a negar, pero los siniestros de aviones se producen por deficiencias del propio avión y la caja negra es un valor. Pero la mayoría de las colisiones entre vehículos no tienen que ver con fallas del vehículo y no necesariamente con conductas erróneas o del que maneja el auto que tiene la caja negra. A veces el que se te cruza es un Fiat 147 que tiene, digamos, que está más corroído que el Titanic, ¿no? O sea, entonces uno tiene que tomar las cosas con calma, leerlo.
cada vez va a haber más, cada vez va a haber más gente que lo haga. Los fabricantes tienen acceso a esto, todos los fabricantes tienen acceso. Hoy todos los vehículos vienen con airbag, todos los fabricantes tienen acceso a la unidad de memoria del airbag. O sea, lo que yo hablé de los 300 milisegundos, algunos en formato de 250, algunos en formatos distintos, qué sé yo, eso prácticamente lo tienen todo y los fabricantes lo tienen. Quiere decir que uno a través de los fabricantes podría llegar a esto y no es necesario que lleguen a las 48 horas. Si hay que preservar el vehículo, que no esté tocado, que no hagan ninguna macana, digamos, porque también va a aparecer gente especializada en adulterar estos equipos, en adulterar estas unidades, ¿no? O sea, todo va a suceder en este mundo. Mm. Y entonces yo me quedo con una pregunta para David. David, vos dijiste que estás bastante de acuerdo. Y para mí bastante lo voy a representar con B. Quisiera que me hablaras del 1 menos B. No, no, con algunas interpretaciones que has hecho en los casos que has presentado, yo, sin conocer los casos, obviamente, Claro. se me ocurren otras hipótesis y después creo que hay alguna interpretación cuando hablabas, creo en el primer caso, de 165-140 en medio segundo. Creo que el report lo que indica es que entre los últimos 5 segundos la velocidad ha estado entre 165 y 140, no que en el último medio segundo ha pasado de 165 a 140, que podría ser, pero lo que has mostrado no mostraba una deceleración de 25 kilómetros en medio segundo. No, no, no. Era otro reporte, no, no. ¿Vale? Entonces, No, bueno, no, no, no. Sí, otra de sí. las cosas importantes de saber es el hecho de que cuando un vehículo frena, o sea, la velocidad que nos muestra el reporte es la velocidad de giro de las ruedas transformada, no es una velocidad del vehículo tomada por el satélite o el GPS, o es la velocidad de giro de ruedas. Si os imagináis un vehículo que previo a la colisión frena bruscamente y porque el ABS pues bloquea las ruedas, podéis encontraros, y de hecho yo me he encontrado con casos donde tengo una velocidad de 120 y en los últimos 2 segundos velocidad de cero y una colisión con daños importantes. Claro. Claro, si alguien coge el informe y dice, ¿cómo es posible que yendo a 0 kilómetros hora el otro no iba a tanta? ¿Cómo puede tener estos daños? El tema aquí, la explicación es que lo que te está dando el report es la velocidad de giro de rueda y en condiciones normales, de circulación normal, sin grandes aceleraciones o deceleraciones, la velocidad de giro de rueda es bastante aproximada a la velocidad de desplazamiento, de traslación del vehículo. En situaciones de rueda bloqueada o de un vehículo roto trasladándose, la velocidad de giro de rueda no tiene nada que ver. Entonces, nosotros tenemos que analizar el conjunto de vestigios, de evidencias del accidente y ver en qué punto esa velocidad que está en el report del EDR puede tener sentido físico y a partir de qué punto no. Entonces, en este sentido, pues hay algunas cosas que se deberían analizar, ¿no? Y un poco ese es el 1 menos B que me demandabas. Bueno. No, yo para dejarlos tranquilos a todos, cuando yo mostré un repo, pero lo que estuve comentando sobre ese caso, sí lo que mostré el texto de otro report donde decía exactamente eso. Y la tabla que venía con todas las velocidades y efectivamente bajaba de 165 a 140 en las dos últimas lecturas. Y es Vale. lo que mostré que pasaba, que en realidad ese salto se había dado por aplicación. De hecho, el ABS había dejado una marca muy notoria, quiero decirte, eso de mirar con otras evidencias Mm. tiene sentido. O sea, el ABS había actuado, había, digamos, había habido y había bajado esa velocidad leído con los errores que está indicando David. La rueda
dejó de rodar libremente, empezó a rodar y dejar de rodar, a rodar y dejar de rodar. O sea, el ABS lo que hace es eso, con lo cual la lectura de velocidad ya no fue tan precisa. Pero además yo quiero decir, muchachos, yo no sé cómo están codificados ni nada por el estilo, pero digo, si ustedes tienen una rueda de 75 centímetros, el radio son 37,5 centímetros, 375 milímetros. ¿De acuerdo? La velocidad del auto es omega R. Si la rueda tuviera una presión infinita, o sea, fuera perfectamente circular, perfectamente cilíndrica, la velocidad sería omega R. Pero a medida que la presión se aleja del infinito, se va produciendo el parche de contacto. Por lo tanto, a menor presión, mayor parche de contacto, mayor deslizamiento y menor radio de giros. El omega R va cayendo. ¿Cuánto? Teoría de errores. Acá hay que ponerle números y hacer las cuentas. Sí, pero lo que quiero decir es esto que afirmar lo que está diciendo David con su experiencia y que lo dicen los mismos proveedores de software, digamos, los proveedores de los sistemas de lectura e interpretación de rastros. Esto es lo que nosotros leemos del EDR. Usted esto lo tiene que cotejar con toda la evidencia física disponible. Está diciendo, no lo use así como se lo dan. ¿Mm? Creo que no dejé nada, no, está bien. Sí, los rastros existen siempre. Algunas veces se pierden, otras veces se condensan y muchas veces quedan alojados no sabemos dónde. Buscar es un buen negocio. Si no hay más preguntas, nos saludamos. Una otra pregunta. Yo creo que quedaron bastante escondidas todas las incertidumbres y aquí de la cuestión está en eso, ¿no? En analizar la información versus la evidencia, básicamente. Que es un poco lo que queda de la charla, ¿verdad? Bueno, Bueno, yo les agradezco la atención. Como siempre, espero que nos veamos lo más rápido posible, lo más personalmente posible. Quiero tener menos monitores y más cerveza entre nosotros. Ingeniero, ¿usted físicamente está en Santa Fe o en Buenos Aires? Ni lo uno ni lo otro, más bien todo lo contrario. Estoy en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Está bien. Ingeniero, entonces si le invitamos, viene presencial. ¿Eh? Le tomo la palabra que viene presencial. Yo voy, ya digo, me gusta más el café y la cerveza que el monitor. Saben mejor. bueno, ya tenemos la palabra, vamos a organizar, ahora estamos inaugurando el Zoom del colegio, así que bueno, vamos a tener en cuenta para la próxima exposición. Para el año 25, ¿eh? Pues, sí, por supuesto. Bueno. Con cerveza incluida. Sí. Santafesina, ¿eh? Santafesina, por supuesto. Bueno, le agradecemos mucho al ingeniero Aníbal García la charla, la experiencia que ha transmitido. Y bueno, nos estaremos encontrando en la próxima charla, capacitación de la comisión organizada por la Comisión de Peritos. Muy bien. ¿Cierto? Hasta Un luego. gusto. Chao, muchas gracias, Gracias. ingeniero. Muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenísimo.